Muy buenas chicos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a revisar la transformación de materia en energía, en este caso la fotosíntesis. Vamos a definir este proceso. La fotosíntesis es el mecanismo bioquímico que es activado por luz solar, donde se transforma el dióxido de carbono y el agua a glucosa y oxígeno. Toma lugar dentro de los organelos conocidos como cloroplastos, donde la clorofila participa captando fotones de luz y catapultando así la obtención de carbono y ATP. Es decir, a partir de agua y dióxido de carbono con la ayuda de luz, vamos a obtener glucosa, oxígeno y también un poco de ATP. La reacción general es la que les presento ahí y se divide en dos fases, la luminosa y la oscura. La fase luminosa de la fotosíntesis es aquella que depende completamente de la luz del sol, por eso se llama luminosa. Se lleva a cabo en los tilacoides, que es una parte del cloroplasto, y produce energía química, es decir ATP, también oxígeno a partir de la energía lumínica. Ojo, la nota que tenemos que hacer aquí es que el ATP es una transformación de la energía luminosa y el oxígeno proviene del agua. Esto tal cual lo podemos ver en la reacción de aquí abajo. Tenemos H2O y ADP, donde se le agrega luz y clorofila para obtener hidrógeno, ATP y oxígeno. La fase oscura, por otro lado, no depende de la luz del sol. Esta se produce en el estroma del cloroplasto y se utiliza la energía química que es generada en la fase luminosa, es decir, el ATP, para fijar el dióxido de carbono y elaborar glucosa, tal cual lo podemos ver aquí. Tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono más ATP, vamos a generar glucosa. El proceso de la fotosíntesis a nivel de cloroplasto se ve más o menos así. Tenemos la luz del sol que irradia sobre las granas, que son conjuntos de tilacoides, entonces estamos hablando de fase luminosa. En la fase luminosa, junto con la luz, el H2O es transformado a oxígeno y también el ADP es transformado a ATP. Para pasar a la fase oscura, el ATP es transformado de nuevo en ADP y un fosfato inorgánico, mientras que el ciclo de Calvin se encarga de transformar el dióxido de carbono a azúcar. Esto sucede en el estroma del cloroplasto. A nivel macroscópico, la fotosíntesis se ve de esta manera. La luz irradia, el dióxido de carbono entra, el agua entra también, pero por las raíces, la glucosa es aprovechada por la planta y el oxígeno es liberado como producto de desecho. Ahora veamos la respiración. En este caso, la respiración, también llamada respiración celular, es un proceso mediante el cual la energía de los alimentos es transformado en energía química, o sea ATP. Puede ser de manera aeróbica con oxígeno o aeróbica sin oxígeno. La respiración anaerobia no utiliza oxígeno, ya que no contiene las enzimas necesarias para degradarlo. Obtiene 2 ATP y realiza la fermentación. Como podemos ver en el diagrama, la respiración anaerobia inicia con la glucólisis. La glucosa es transformada en 2 moléculas de ácido pirúvico, también llamado piruvato, y en ella obtenemos 2 ATP. Posteriormente, el piruvato pasa a la fermentación, que también se realiza sin oxígeno y puede ser de dos tipos, fermentación láctica o fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es llevada a cabo por las levaduras, produce alcohol etílico y CO2 a partir de piruvato. Aquí podemos ver las levaduras, las cuales a nivel macroscópico nos ayudan a generar, por ejemplo, pan y cerveza. Este es el proceso donde la glucosa pasa por la glucólisis, se transforma en 2 de piruvato. Luego estas se transforman en acetaldehído y a través de la fermentación nos dan etanol. Y esta es una imagen de microscopio de cómo se ven las levaduras. Algunos productos de la fermentación alcohólica es por ejemplo el pan, el vino, el cual se produce en la industria vinícola, y la cerveza, que se produce en la industria cervecera. El otro tipo de fermentación es la fermentación láctica. Esta la llevan a cabo las bacterias, que aquí podemos ver una imagen de microscopio de cómo se ven las bacterias, y se encarga de convertir el ácido pirúvico en ácido láctico. Esta también se realiza en las células musculares por ejercicios intensos y falta de oxígeno. Y este es el proceso resumido de la fermentación láctica. Tenemos la glucosa, a través de la glucólisis se convierte en 2 moléculas de piruvato y el piruvato a través de la fermentación láctica se convierte en 2 moléculas de lactato o ácido láctico.
Algunos productos de esta fermentación es la producción de todos los lácteos, por ejemplo el queso, el yogurt, la crema, la mantequilla, etc. Y entonces así tenemos dos tipos de fermentación. La alcohólica, que es el azúcar más las levaduras sin oxígeno, nos van a dar dióxido de carbono y alcohol, mientras que la fermentación láctica, por ejemplo en los músculos, es cuando falta el oxígeno. Entonces nuestros músculos, en lugar de hacer respiración aerobia, hacen respiración anaerobia y fermentan la glucosa en lactato. El lactato posteriormente viaja por la sangre hasta el hígado y en el hígado es procesado para así ser eliminado del cuerpo. Este proceso se repite cada que falta oxígeno, por ejemplo cuando hacemos mucho ejercicio aeróbico. Ahora, la respiración aerobia comprende una serie de 3 rutas metabólicas que terminan obteniendo ATP. Esta realiza el intercambio de gases y la producción de energía química y posee una reacción general que nos dice que una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno es transformado en 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de agua y energía. En este caso la energía sería ATP. En el diagrama podemos observar la glucosa que es transformado a piruvato, obteniendo 2 ATP, que es la glucólisis. Luego, este piruvato va a pasar donde hay oxígeno presente y va a realizar el ciclo de Krebs. Posterior a esto, la fosforilación oxidativa o cadena transportadora de electrones, obteniendo en total 36 ATP, más los 2 que tenemos acá serían 38 ATPs. La glucólisis se realiza en el citoplasma de la célula. Es un proceso que se encarga de romper una molécula de glucosa en 2 de piruvato y a través de ello nos produce 2 moléculas de ATP, 2 piruvatos y 2 NADHs. El ciclo de Krebs es un proceso que se realiza en la matriz de la mitocondria, oxida el acetilcoenzima A hasta dióxido de carbono y produce 2 moléculas de ATP, CO2, NADH y FADH. Aquí tenemos un esquema de la mitocondria donde vamos a localizar la matriz, que es el espacio que está dentro de la membrana interna de la mitocondria. Y por último, la cadena transportadora de electrones. Estas se realizan en las crestas mitocondriales, que son parte de la membrana interna. Se encarga de producir ATP a partir de NADH y FADH2 y produce 34 ATP y agua. Teniendo esto en cuenta, los 34 ATPs que obtenemos aquí, más los 2 del ciclo de Krebs, más los 2 de la glucólisis, obtenemos los 38 ATPs que les decía al comienzo. Para concretar estos dos procesos, vamos a revisar la importancia que tienen estos dos en el ciclo del carbono. Este es un ciclo biogeoquímico de gran importancia para las necesidades básicas del sostenimiento de la vida. En él se relaciona la fotosíntesis y la respiración. Y tenemos que la luz solar va a activar el cloroplasto, el proceso de fotosíntesis, donde a través de dióxido de carbono y agua vamos a transformarlos en glucosa y oxígeno, que curiosamente estos son los productos que se necesitan en la respiración celular, donde a través de procesos catabólicos la glucosa y el oxígeno son transformados a dióxido de carbono y agua. Entonces tenemos este ciclo donde el dióxido de carbono y agua, que es producto de la respiración, va a ser un reactivo de la fotosíntesis. A su vez, los productos de la fotosíntesis van a ser los reactivos de la respiración celular. Y por último, la diferencia entre los organismos autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son aquellos capaces de consumir Los autótrofos son aquellos capaces de sintetizar su propio alimento, es decir, van a hacer fotosíntesis, mientras que los heterótrofos son aquellos que para obtener su alimento deben consumir materia de otros organismos, es decir, hacen respiración. Por ejemplo, algunos autótrofos serían las plantas, las algas y las cianobacterias, mientras que los heterótrofos serían los hongos, los mamíferos, las bacterias y también mamíferos, por ejemplo, los herbívoros. Gracias por su atención, chicos, aquí dejamos el video y les dejo los próximos temas, que serían el aparato digestivo y las biomoléculas. Como siempre, yo me despido y les deseo suerte. Hasta luego, chicos.